oír a Luis Toro, ahora van a oír a Manuel de otra iglesia. Puede ser que esa sí sea la de Cristo, pero si él no nos lo comprueba con la Biblia, ¿cómo se llamaba? Manuel. Si usted no lo comprueba con la Biblia, Manuel, el mismo respeto y el mismo amor, pero no le vamos a creer. Por tanto, asegúrese de que usted lo va a hablar con la Biblia, ¿de acuerdo? Le dan el tiempo, dale el tiempo, lo mismo de nosotros, sí. Sí, pero si se sale del tema, ¿cuánto? No, lo que nosotros quedamos fue 40 minutos. Pero árbitros, si se sale del tema de la iglesia, él lo hizo y cuando se salía, él mismo volvía. Y si no, los árbitros le decían y así lo hicimos. Así es que necesitamos que no se salga del tema. Sí, pues antes de seguir quisiera hacer una oración también. ¿Puedo hacer una oración? No, perdone una pregunta. Perdone una pregunta. Que aquí me dicen que si continuamos directo o hacemos un receso primero. A ver, levanten la mano los que quieren que continuemos sin hacer receso. Levanten la mano. Vaya la mano. Los que quieren un receso. Entonces, a ver. Oído tambor. A ver, una barra, vamos a hacer una barra, a ver. ¡Viva Aguascalientes! ¡Viva Aguascalientes! Así para que se despierte, ¿verdad? Seguimos. Si ustedes quieren que sigamos, seguimos. No hay ningún problema. Ahorita hacemos un receso. ¿Qué? Pero antes. Vamos a aprovechar para refrescar la memoria antes de la oportunidad, hermano. Estamos en vivo y ustedes lo van a ver en su casa. Ustedes van a llegar a su casa para verlo de nuevo, para que lo disfruten, lo gusten. Pero tienen que suscribirse al canal, porque si ustedes lo ven y no se suscriben, no están apoyando la obra que estamos realizando. Y tienen que darle me gusta, ¿verdad? Y compartirlo. Mandárselo también a los hermanos separados, con gusto, con amor. Es compartir las enseñanzas del Señor. Vamos a escucharle entonces con respeto, así como me escucharon a mí, así como escucharon al hermano. Puede ser entonces que aquí venga la verdad. Vamos a escucharlo. Pero ustedes tienen ojos para ver y tienen oídos para oír. Y la palabra de Dios nos hace permanecer en la verdad. Recuerde, que no se salga de la... Sí, pues quiero hacer una oración antes de seguir. Padre Todopoderoso, en el nombre glorioso de Jesucristo, aquí estamos en su presencia. Toda la autoridad, usted tiene todo poder, autoridad en el cielo y en la tierra, Dios, y el Espíritu Santo que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Señor, aquí estamos, mire Señor, somos almas que necesitan de la presencia, de un arrepentimiento genuino y verdadero, Dios, donde hay un cambio de vida, hay una nueva regeneración, un nuevo nacimiento para estar en la gloria de Dios. Señor, exáltese usted nada más, a usted sea toda la gloria, solamente a Jesús, al Dios omnipotente, toda alabanza y toda adoración. No podemos hacer nada en nuestras propias fuerzas. Yo no tengo ningún poder, no tengo ninguna fuerza. Toda mi dependencia viene del Espíritu de Dios, en el nombre de Jesucristo, que le da la gloria al que vive y reina. Amén. Gloria a Dios. Antes de seguir adelante, dejen decirles algo. Yo me honro cuando me llaman hermano separado. ¿Saben por qué me honro? Porque si no hay separación del pecado, estamos condenados. Las cosas, separación significa consagración, dedicación. Y si las cosas en el judaísmo se santificaban para el servicio de Dios, cuanto más los seres humanos deben ser consagrados, separados del mundo para darle a Dios toda la gloria en un testimonio vivo y verdadero. Muy bien, habiendo dicho esto, es imposible no tocar, no hablar, si vamos a hablar de la iglesia,
Es imposible. Tenemos que buscar todo lo que se relaciona a la iglesia y su fundador, que voy a retomar. Para esto hay mucha evidencia bíblica, la cual yo voy a mostrar, mucha evidencia bíblica. Ruego al Espíritu Santo que tengamos oídos atentos para oír y nuestro corazón no se cierre. Lidia de Tiatira, una mujer judía temerosa de Dios, escuchó al apóstol Pablo. Su corazón lo abrió Dios para que ella entendiera lo que Pablo decía, y ahí se convirtió al Señor. El carcelero de Filipos dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Un hombre rudo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y todos creyeron en el evangelio que Pablo predicaba. Muy bien. Ahora bien, retomando toda esta enseñanza, sin lugar a dudas, la iglesia es una, absolutamente. Y esta iglesia permanece por toda la eternidad y estará vestida de ropas blancas en la presencia de Dios. Sin santidad, Hebreos 12:14, nadie verá al Señor. Sin apartarse del mal, nadie verá al Señor. Lo último que dijo el sacerdote Toro, dijo, faltó una parte de ese versículo último: apártense de mí todos ustedes hacedores de maldad. Hacedor de maldad es una palabra universal que abarca a todas las personas. Universal, hacedores de maldad. Todo aquel, sea quien sea, esté donde esté, si está en la iglesia de Roma, si en la iglesia cristiana, es un hacedor de maldad sin arrepentimiento. Jesús va a decir: no te conozco en aquel día. Muy bien, lo otro, el diablo es el que se está encargando de atacar, de dividir, y no permite que vengamos a un verdadero arrepentimiento, a un genuino arrepentimiento. ¿Qué quiere el diablo? Dividir a todo el mundo, crear confusión. Pero en el nombre de Jesucristo, citó el hermano, citó 1 Corintios 13:8, y mucho se habló de la verdad, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Por la verdad de Dios se va a descubrir la mentira, y no podemos refutar la verdad. Nadie puede refutar la verdad, porque si aquel que se atreve a refutar la verdad está tratando de ir contra Dios, el Dios de la verdad. Jesús es la verdad. Entonces, dice el apóstol, la iglesia de Jesucristo se edifica. Escuchen bien lo que voy a decir y lo voy a probar con muchas escrituras. En la declaración de las palabras del apóstol Pedro, ¿cómo lo entendió el apóstol Pedro? Y voy a ir a leer esta escritura, a ver qué dice el apóstol Pedro. Dice así, 1 de Pedro 2:4, acercándose a él, ¿a quién? A Jesús, piedra viva, roca eterna, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y Jesús, la roca, para mí es precioso y es hermoso. Vosotros también, ustedes, todos los que tienen un arrepentimiento verdadero y siguen a Jesús con todo su corazón, vosotros también, como piedras vivas, tú eres una piedra viva. Si en realidad tu corazón pertenece a Cristo, si vives para Cristo y te has arrepentido, eres parte, piedra viva, que va a formar un edificio espiritual. Piedra viva, no solo Pedro es piedra viva, también cada uno de nosotros puede serlo. Piedra viva, dice, para ser como una casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuál es el ministerio que cada hijo de Dios en el mundo tiene? Ofrecer un sacrificio a Dios, no un sacrificio de caminar de rodillas, no, ofrecerle obediencia, ofrenda, alabanza, servicio a Dios. Para eso somos ese real sacerdocio, nación santa. Tenemos este ministerio, aquellos que son de Jesús.
6. Por lo cual contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida preciosa. Y el que creyere en él, en esa piedra, quien es Jesucristo, dice, no será avergonzado. Y Dios no me va a avergonzar en esta noche a mí, porque estoy declarando que Jesucristo es la piedra, la roca donde Él edifica su iglesia, a través de lo que el apóstol Pedro está diciendo. Pedro dice, tú Jesús eres la roca. Y no solamente Pedro, no solamente Pedro. Y sigue diciendo, para vosotros pues los que creéis en Jesús, en el Evangelio, dice, Él es precioso, Él es hermoso, pero para los que no creen, no se han arrepentido de su pecado, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo. Jesucristo es piedra de tropiezo para todo aquel que lo rechaza, que no se arrepiente y que no cree en Él de todo corazón. Jesús es tropiezo porque tropiezas con la palabra si no te arrepientes, porque es muy fácil decir, Jesús dice el apóstol Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, dice la Biblia. Entonces, yo estoy hablando conforme el Espíritu de Dios me da a entender. Entonces, ¿quién es la roca? ¿Quién lo dice? Pedro es la roca. No soy yo donde se fundamenta la iglesia, dice Pedro. Es Jesucristo. Pero también, 1 Corintios 10:4, dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10:4, hablando acerca del pueblo de Israel. Y cuando este era dirigido por Dios, dice el apóstol Pablo que el pueblo judío, los judíos bebían de la roca espiritual, la cual los guiaba, la cual era Cristo. ¿Quién era la roca? Cristo. Cristo la roca. Ellos bebían de Jesús. Entonces Jesús es la roca, es la piedra. Pero miren, hay más escrituras. Hay más escrituras. Ok, correcto, muy bien. Sí, ok. Perdón. Efesios. La carta de los Efesios. Una disculpa porque no puedo estar moviendo rápido la Biblia. Dice así. Ok. No voy a gritar, pues. Ok, usted me puede ayudar, correcto. Ok, le doy el pasaje. Sí, léame Isaías 28:16. Sí, gloria a Dios. Por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí, que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Y ajustaré el juicio a cordel, y a nivel la justicia. Y granizo barrerá el refugio de la mentira, y aguas arrollarán el escondrijo. Hablando los profetas. Yo dije al principio, no solamente Pedro habló de Jesús como la roca donde se edifica su iglesia. Lo hablaron los profetas en el Antiguo Testamento. Y ahí habla lo mismo acerca de Jesús, la piedra, la roca donde se edifica su iglesia. Efesios 2:20 al 22. Aquí lo tengo, si quieres. Ok. Efesios 2:20 al 22.
Sed. Gloria a Dios. Denle un gloria a Dios. ¿Puedo leerla? Si quieres te la leo ahí. Ya la tengo. Vale. Ok. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Un fundamento es aquel que sostiene el edificio. Este edificio está sostenido por un fundamento. ¿Quién dice los apóstoles que es Jesús? Jesús es el fundamento donde se edifica la iglesia. Y todos estamos edificando y debemos edificar en ese fundamento para hacer ¿qué? Un templo santo al Señor. Ese es el objetivo principal, ser un templo santo al Señor. Entonces, todos están de acuerdo, los apóstoles, los profetas. Sí, Efesios 2:20, 1 Corintios 3:10. Escuchen lo que dice. Dice conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. El apóstol Pablo hablando. Yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Quién puso el fundamento? Pedro. ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién puso el fundamento? Pablo. San Pablo también juntamente con los demás apóstoles. La obra no es de un solo hombre, no fue de un solo hombre, la obra es de todos los siervos apóstoles de Jesús. Dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿El fundamento cuál? Que hablaron los profetas. El fundamento es Cristo. Y otro edifica encima. Hay siervos en todo el mundo que van a edificar encima de ese fundamento. Van a edificar ¿qué? La iglesia por Jesucristo. El fundamento es Jesucristo. Otros van a edificar. Los apóstoles llamaron, establecieron ancianos en el Nuevo Testamento. Anciano es sinónimo de obispo, pastor. Son sinónimos. Y establecieron obispos, pastores, ancianos en cada iglesia que ellos formaban por el Espíritu Santo. En los 4 viajes del apóstol Pablo misioneros establecían ancianos, pastores. Muy bien. ¿Y qué más dice? 1 Corintios 3:10. Otro edifica encima. Otro, no solo Pedro. Otro, si tú estás arrepentido de todo corazón, le predicas a alguien el evangelio de Jesucristo y éste se arrepiente y ves fruto en su vida y este hombre, mujer cambia, entonces tú estás edificando y no eres ningún apóstol, no eres ningún ministro, simplemente eres un hombre, siervo, sierva de Dios, que estás escuchando la voz del Espíritu Santo. Vayan y hagan discípulos a las naciones. Y no es trabajo de un solo hombre, es trabajo de todos los que tienen un corazón arrepentido. Versículo 11. Otro edifica encima. Cada uno mire cómo sobreedifica. Miren cómo se enseñan las escrituras. Miren cómo estamos siendo enseñados. Miren cómo nos enseñan. Seamos como los hombres de Berea, que ellos estudiaban la Biblia para ver si era cierto lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Miren cómo se edifica. Si alguno mire cómo edifica encima, cuidado con la enseñanza. Porque 11. Porque nadie, esto es absoluto, la verdad es absoluta, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Cristo Jesús.
Él es el fundamento que sostiene su iglesia, el fundamento donde se construye la iglesia de Jesucristo. Y no Pedro. Pedro es una roca pequeña. Pedro, juntamente con ustedes y conmigo y los demás apóstoles, somos los que construimos el edificio santo al Señor, porque somos un cuerpo en Cristo, morada de Dios en el Espíritu. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si el templo del Espíritu Santo nosotros lo destruimos con el pecado, Dios nos destruirá a nosotros. Gloria a Dios. Entonces, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponga la lupa. Ponga la lupa. Amén. ¿Cómo deben ser las características de la iglesia? ¿Cómo debe ser la iglesia? Si tú eres la iglesia de Cristo, si yo soy la iglesia de Cristo, ¿cómo debo de ser? Efesios 5:27, una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, nada de contaminación de este mundo. Si queremos agradar a Dios, entonces si digo ser la iglesia de Jesucristo y mi vida no concuerda, mi vida no concuerda con la palabra de Dios y mis hechos dicen otra cosa, entonces me estoy engañando a mí mismo y la verdad no está en mí. Dice el apóstol Santiago 1:26. No lo digo yo, lo dice el apóstol. Dice: si alguno entre vosotros, sea quien sea, se cree religioso y no refrena su lengua, se engaña a sí mismo. Y aunque te digan que eres la iglesia universal, si no tienes un freno en tu lengua, si bendices y maldices, dice el apóstol Santiago, no yo, su religión es vana, es falsa. La religión pura y sin mancha delante de Dios Padre es la ayuda mutua, el socorro, el auxilio. Pero también lo más importante, termina el versículo diciendo: apartarse de la corrupción de este mundo, apartarse de todo lo malo. Pero ¿cómo nos gusta lo malo? Lo malo nos gusta. Pues mira, hermano, si no estás caminando conforme a este libro, la palabra de Dios, entonces te estás engañando. La palabra de Dios habita en vuestros corazones, dice la Biblia. Un verdadero encuentro con Jesucristo trae un cambio de vida, vida nueva. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ahora bien, Jesucristo dice: el hombre es culpable de juicio por cada palabra grosera que salga de su boca. El hombre es culpable de juicio eterno por cada palabra grosera que salga de su boca. Se me salió, dicen algunos, y cristianos también, se me salió. Pues por cada palabra ociosa, dice Jesús, de ella darán cuenta los hombres en el día del juicio. Entonces, sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá a Dios. Tus palabras deben ser de bendición y no de maldición. No te condenes a ti mismo, porque Jesús dijo, porque por tus palabras serás condenado. Si son palabras groseras, obscenas, chistes, ¿qué tiene de malo los chistes? Es el tema, la iglesia, sus características de la iglesia. Sí. Sus características. Ahora bien, el padre quiere hacer una exhortación. Sí. Creo que es importante escuchar. Es muy triste
la actitud de algunos que hacen ese tipo de expresiones. No nos gustaría que eso le hicieran al padre Luis Toro. Entonces creo que debemos de escuchar la propuesta del hermano, y al final pues el padre refutará lo que tenga que hacer, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar más atentos lo que está compartiendo el hermano. Ahora bien, en la iglesia cristiana primitiva, en la iglesia de Jesús, la iglesia que comenzó con 120, dice la escritura en Gálatas 2:9, Pedro o Cefas, Santiago y Juan eran las columnas de la iglesia, y no solamente Pedro. Léanlo. Pedro, Jacobo y Juan eran las columnas de la iglesia en Jerusalén. Y también, escuchen, no había un gobierno supremo en el Nuevo Testamento. Había obispos, maestros, sacerdotes, pastores, evangelistas. Y la iglesia se gobernaba de una manera interior por los obispos, apóstoles, maestros, ancianos, que es el mismo término. Se respetaban mutuamente. Para eso eran los viajes misioneros del apóstol Pablo. No solamente Pedro visitaba, también Pablo y Bernabé llegaban a visitar las iglesias que habían fundado para fortalecer la fe de los cristianos. Otra cosa, el cura Toro habla de esto en el concilio de Jerusalén. Se reunió la iglesia, toda la iglesia, los apóstoles, los ancianos de la iglesia, para establecer la verdad acerca de una doctrina falsa que estaba entrando dentro de la iglesia gentil, los cristianos de Antioquía. Y les voy a demostrar con la Biblia que el consejo que recibieron todos los hermanos que estaban reunidos en el concilio de Jerusalén, para todos los apóstoles, ancianos y la iglesia en general, les voy a mostrar con la Biblia que el consejo sabio que trajo solución al problema de herejía que entraba en esos días, vino de parte de Jacobo. ¿Qué les parece? ¿Lo creen? Vamos a verlo. Escuchen Hechos 15. Miren bien, a la palabra nos vamos. Dice la profeta Jeremías: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice así, Hechos 15 y versículo 5. Pongan atención. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, sí discutieron, ¿verdad? Pedro se levantó. Oh, escuchen a Pedro, escuchen, habla Pedro. Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, voy a leer en un lenguaje popular. Ustedes saben, como yo hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tientan a Dios? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que
ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Tome nota, ¿por qué tientan a Dios? Tentar a Dios con una doctrina herética es malísimo. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, y de igual modo que ellos. Hasta ahí el discurso de Pedro. Ahora bien, escuchen, entonces toda la multitud cayó. Toda la multitud cayó, no por lo que Pedro dijo, sino para escuchar a Pablo y a Bernabé lo que iba a decir. Escuchen, así es como se estudia la palabra y se discierne. No solamente una partecita, no, lee todo el contexto. Un texto, como dice el dicho, un texto sin, es un pretexto. Un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Escuchen otra vez. Y cuando ellos callaron, o sea que tenían su turno, ¿verdad? Como el turno que tenemos nosotros. Todos tuvieron su turno. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, escúchenme, dice Jacobo, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Porque de esto voy a leer el versículo 19, hablando Jacobo. Por lo cual yo juzgo. ¿Quién juzga? ¿Pedro? ¿Quién juzga? Jacobo. ¿Quién juzga? Jacobo. La lupa, por favor. Jacobo. Por lo cual yo juzgo, porque estaba hablando Jacobo, yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Versículo 20, dice Jacobo, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos y de la contaminación de los ídolos y de fornicación. Qué lindo es el pecado, ¿verdad? Fornicación espiritual y carnal. Fornicación espiritual es toser las escrituras y enseñar otra doctrina falsa. Fornicación carnal es meterse antes del matrimonio con alguien. Y de ahogado, no te comas un animal que se ahogó en su propia sangre, deséchalo. Y de sangre, qué sabrosa la moronga, ¿verdad? Pues está prohibido por Dios. Aquí dice, estas 4 cosas, dice el tema. Este es parte de la iglesia. Bueno, estoy demostrando con las escrituras que el testimonio que valió ahí fue el de Jacobo y no el de Pedro. Escuchen bien lo que dice, termino diciendo esto. Dice así, versículo 22. Entonces pareció bien a los apóstoles, a Pedro y a todos los demás, y los ancianos, con toda la iglesia, elegir entre ellos varones, y enviándolos a Antioquía con Pablo y Bernabé, Judas, llevaron las cartas y las letras y dijeron, versículo 28, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles ninguna carga más que estas cosas que son necesarias, que se abstengan de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. De las demás cosas, si las guardan, bien hacemos. Pero este testimonio, fue dicho por la verdad a cual todos llegaron, fue al testimonio de Jacobo y no el de Pedro. Ahora bien, les voy a decir otra cosa. Pedro funcionó muy bien y gracias a Dios, pero era un hombre falible, todos lo saben. Y a Pablo no se le da un crédito, pero les voy a decir una cosa, no lo digo yo. Dice el apóstol Pablo
En la carta a los Corintios, capítulo 12, dice el apóstol Pablo hablando a los Corintios, dice: le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Por haber predicado el evangelio. Humildemente no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia del Señor. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, la cual no ha sido en vano para conmigo. Aunque, escuchen bien aunque he trabajado más que todos ellos. ¿Quién trabajó más? ¿Quién lo dice? El apóstol Pablo dice: yo he trabajado más que todos los demás apóstoles. Pablo aquí lleva, si fuera posible, la supremacía sería Pablo y no Pedro, porque Pablo hizo 4 viajes al extranjero llamando a los discípulos a la vida y la salvación. Esa es parte de la iglesia, la obra de la iglesia. ¿Se dan cuenta? Entonces, San Pablo, si se valiera, si se supiera, si se valiera establecer el primado de alguien, sería el de Pablo y no el de Pedro. Pero dijo él: no yo, la gracia de Dios conmigo. La gracia de Dios conmigo. Sí. Sí. Sí, claro que sí. Le voy a dar el pasaje. Aquí, ahorita se lo doy. Sí. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Escuchen bien. Voy a leerlo una vez más, pero ya no voy a gritar. Si dicen, Primera de Corintios 15, 9 al 11. Primera de Corintios, examínelo en su casa. 15, 9 al 11. Primera de los Corintios. Ahora bien, se dice que Pedro, bueno, hemos escuchado que Pedro estuvo en lugar de que Jesús lo dejó en su lugar a Pedro. Pero ¿qué creen? Les tengo malas noticias. No es Pedro el que convence al hombre de pecado. Jesucristo dijo, hablando: me voy a ir, pero no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo estará con ustedes, y el Espíritu Santo los guiará a toda verdad y justicia. Así que quien es el vicario de Cristo en la tierra no es Pedro, no es el Papa, es el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu Santo es el único que convence al hombre de pecado, lo trae a los pies de Jesús. Y Pedro no convence a nadie, el Papa no convence a nadie de que los hombres se arrepientan, sino solamente el Espíritu de Dios. Así que tenemos al Espíritu Santo. Pedro, humilde siervo, lo leímos. Él dijo: apacentad la grey de Dios, ya lo leímos. No por ganancia deshonesta. Dijo Pedro: yo soy anciano, juntamente con ustedes los ancianos. Edifiquen la iglesia, enseñen la iglesia, ministren a la iglesia. El deber de la edificación no solo fue de Pedro, sino de todos los ancianos. Y Pedro dijo: me espera la corona incorruptible de gloria, igual que a ustedes. Dice allí: a ver, Papa Pedro, edifica la iglesia. No. En ninguna parte del Nuevo Testamento Jesús ni la iglesia le dijeron a Pedro: Papa. Jamás. Termino diciendo con una parte de la Escritura. No me alcanzó el tiempo. Termino diciendo Apocalipsis 21. Apocalipsis 21. Así dice. Dice así: 21:5. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas.
Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, Jesús, el principio y el fin, Jesús. Al que tuviere sed, reconozca su necesidad de Dios. En otras palabras, ¿qué dice? Yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida eterna. El que tenga sed, venga y beba gratis. Así que no tienen que cobrarte por decir una misa a los muertos. No, ok, ese es otro tema. Ese es otro tema, lo entiendo. Versículo 8. Pero escuchen el 8. Hay una bendición para todos los que tienen hambre de Dios, de conocer verdaderamente a Dios. Dice el 8, pero los cobardes, si se acobardan de seguir a Jesús cuando venga el tiempo de la prueba. Lo que no te han dicho, hermano católico, es que viene un tiempo de prueba a nivel mundial, contra la iglesia, contra todo aquel que se identifique del nombre de Jesucristo. Eso no lo sabían, pero viene. Dice, pero los cobardes, los incrédulos, o sea, los que no creen en el arrepentimiento en Jesucristo, que no se arrepienten, los abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, el que practica y ama la mentira, el que enseña la mentira, su parte será ¿dónde? ¿Con el Cordero? No, en el lago de fuego, que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda y muerte eterna. Por último, dice la Biblia, se pasó 3 minutos. Por último, Apocalipsis 24, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el libro de la vida. Y fueron presentados en el juicio final delante de Dios, dice la Biblia, grandes y pequeños. Y todo aquel que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Si quieres que tu nombre se escriba en el libro de la vida, ven a los pies de Cristo Jesús, entrégale todo tu alma, todo tu corazón y sé verdaderamente la iglesia de Jesucristo. El niño, cuando está pequeño, comienza a conocer el bien y el mal. Hay que enseñarle el evangelio puro, porque si no, ese niño va a crecer y crece, llega a ser joven, como el problema que tenemos hoy en adultos y jóvenes, sin arrepentimiento. El que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, dijo Jesús. Gracias, pastor.